Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marcelo Ortubio. En esta oportunidad preparé este video que tiene gran relevancia para todos los contenidos que veremos durante el semestre. Este seminario les servirá para resolver casos clínicos, ya sea en el campo clínico como los casos que veremos durante las solemnes durante todo el semestre. Por lo tanto, es de mucha relevancia y tiene gran importancia para que ustedes puedan comprenderlo, aplicarlo y después, por último, vamos a tratar de resolver casos clínicos utilizando esta metodología bastante seguido. Para comenzar, ¿cuáles son los tópicos a abordar? La metodología SWOT es lo primero que vamos a ver. Este es un acrónimo que conlleva estas 4 letras que vamos a ver el significado de cada una de ellas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que esto es un proceso de recolección de información. ¿Ya? En este proceso de recolección de información vamos a buscar dos fuentes principales: la entrevista farmacéutica directamente con el paciente y en una segunda oportunidad la ficha clínica o de manera concomitante la ficha clínica. Vamos a analizar la información, vamos a hacer una clasificación de los PRM, una palabra que van a tener bastante latente y presente durante este semestre, que son los problemas de salud relacionados con medicamentos. Y finalmente terminaremos resolviendo un caso clínico. Bueno, vamos a partir con la metodología SWOT. A modo de una reseña histórica, como contexto histórico, el Colegio Americano de Farmacia Clínica propone un sistema de atención y documentación de la información del paciente. Propone el farmacéutico para la atención integral de pacientes que utilizan medicamentos. Todo esto parte a través del Colegio Americano y lo que busca es establecer este proceso, un proceso donde podamos indagar la información que nos entrega el paciente, tanto la información objetiva como subjetiva, y a través de este proceso podamos establecer un análisis completo e integrado de los antecedentes que recopilamos y así establecer un plan de acción. Un plan de acción que es como la atención del farmacéutico hacia el paciente, pero también hacia el equipo de salud. El proceso de atención conlleva 5 partes principales. Las primeras 2 partes, que son las que vemos en esta diapositiva, una de ellas es la evaluación del paciente. La evaluación del paciente nos va a llevar a analizar los datos objetivos y subjetivos y también nos va a hacer establecer, digamos, una entrevista farmacéutica directamente con el paciente. Mediante estas dos herramientas, ¿sí?, vamos a poder conocer entonces la historia clínica completa del paciente, que va a integrar exámenes de laboratorio, signos vitales, la terapia que recibía el paciente, etcétera, etcétera. El segundo proceso de atención conlleva la evaluación de la farmacoterapia, donde acá debemos identificar y priorizar los problemas de salud relacionados con medicamentos que tenga el paciente. Y esto lo vamos a hacer a través de criterios de necesidad de tratamiento, evaluar la efectividad que tenga realmente esa terapia para este paciente, la seguridad. En esto nos fijamos principalmente en interacciones o reacciones adversas, y también nos fijamos en un aspecto muy relevante, que es el cumplimiento o la adherencia a la terapia. El tercer proceso tiene que ver con un programa de atención individualizado. Esto es, otorgarle al paciente la mejor alternativa terapéutica que nosotros consideremos a través de herramientas de revisión bibliográfica o de la experiencia clínica, que nos van a permitir entonces establecer cuáles son los mejores tratamientos que debe recibir un paciente, y vamos a tratar de estandarizarlo y ajustarlo directamente a sus necesidades. Acá debemos prevenir y resolver el PRM, y también debemos proponer medidas farmacológicas, como también medidas no farmacológicas. El cuarto proceso es el que conlleva la evaluación y el seguimiento, y quizás lo principal en este punto es que podamos
establecer parámetros de seguimiento que sean medibles y que también nos permitan ir evaluando si se cumple nuestro plan o nuestro proceso de atención que nosotros establecimos para un paciente. Y por último, está el paso de la documentación. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos analizar críticamente la información que recopilamos, tanto la información que nos entrega el paciente como la información que obtraemos desde la ficha clínica, para poder así integrar e interpretar todos estos datos y así proponer planes de tratamiento dirigidos a un paciente de tal manera que obtengamos la mejor terapia para él. Como les comenté anteriormente, esta es la metodología SWOT, que conlleva este acrónimo de 4 letras, cada una con un significado. La letra S corresponde a los datos que nos entrega el paciente, que son aportados directamente por él o por familiares y que son datos subjetivos. Al ser datos subjetivos estamos diciendo que el paciente no puede ratificar o no hay ningún profesional que pueda validar estos datos y por lo tanto son datos que nos entrega directamente el paciente. Ahora bien, cuando hablamos de la letra O nos referimos a datos objetivos, es decir, estos datos son fuentes de información que están validadas por algún profesional relacionado con la salud, es decir, algún profesional que nos puede confirmar o nos puede medir algún parámetro que tenga el paciente, que está objetivado previamente, ya sea por una enfermera, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, un médico, etcétera, etcétera. La letra A corresponde al assessment o la evaluación, que lo veremos mucho más adelante, pero tiene que ver con establecer un objetivo, una terapia y parámetros de seguimientos adecuados, que esto es lo que está relacionado también con el plan terapéutico. Vamos a ver las primeras 2 letras primero, que son estas letras de la S y la O, los datos subjetivos y los datos objetivos. Los datos básicos del paciente pueden ser datos subjetivos o datos objetivos, como les dije anteriormente. Los datos subjetivos van a ser todos aquellos que nos diga el paciente y que no se pueden corroborar por un profesional. Por ejemplo, tenemos datos subjetivos de la cantidad de comida que el paciente recibe, la cantidad de veces que el paciente se administra un medicamento al día, la cantidad de veces que el paciente olvida sus comprimidos, las hierbas que él consume, etcétera, etcétera, son datos subjetivos. No quiere decir que los datos no sean verídicos, sino más bien no se pueden corroborar. Mientras que los datos objetivos son toda aquella información que podemos extraer, por ejemplo, de la ficha clínica. Son datos que ya están corroborados. A esto me refiero con datos, por ejemplo, de las comorbilidades del paciente, la medicación previa que el paciente recibía, los datos de los signos vitales, exámenes laboratorios, etcétera, etcétera. O sea, son todos los datos que nosotros podemos extraer de la ficha clínica y que efectivamente están corroborados por los profesionales. Los datos subjetivos entonces los obtenemos directamente de la entrevista del paciente, mientras que los datos objetivos los obtenemos directamente de la ficha clínica o también de recetas u otras fuentes de información. Mientras más datos básicos se recolecten, más fácil será el análisis, y esto se refiere justamente a que podamos indagar y recopilar la mayor cantidad de información posible para así tener un mejor análisis del paciente de manera integral y acabada. Dentro de los antecedentes subjetivos están los que anteriormente les mencioné. Sin embargo, dentro de los antecedentes objetivos encontramos los datos sociodemográficos, resultados de laboratorio, anamnesis, farmacología y clínica, etcétera, etcétera. Ahí encontramos la mayor cantidad de datos objetivos. ¿Cuáles son las fuentes de información? Ya lo dijimos anteriormente, lo volvemos a repetir, son el paciente y el equipo de salud.
el paciente a través de la entrevista farmacéutica y el equipo de salud a través de la ficha clínica. Nuestra intervención, por supuesto, va a ir dirigida a ambos. Por lo tanto, para obtener los datos subjetivos del paciente es importante que conozcamos un concepto que se llama la entrevista farmacéutica. La entrevista farmacéutica es crucial para poder establecer, recopilar y analizar qué datos nos entrega el paciente y que pueden ser relevantes para una futura intervención. Es importante que entendamos que para realizar una entrevista farmacéutica es imposible que no comuniquemos y por lo tanto el proceso de la comunicación que conlleva un emisor, un receptor y un mensaje es crucial, es importante. Entendemos que es imposible no comunicar. Incluso aquellas personas que no quieren hablar utilizan un lenguaje no verbal que puede ser importante a la hora de afrontar a un paciente para preguntarle cosas que son personales y que por supuesto eh, vamos a indagar directamente en su vida personal, en su vida familiar, en su adherencia farmacológica, en las conductas que tiene el paciente, en sus hábitos tóxicos, etcétera, etcétera. Por tanto, el lenguaje y la comunicación son realmente importantes a la hora de entrevistar a un paciente. Es importante que manejen aspectos relevantes de comunicación que puedan ser útiles para extraer la mayor cantidad de información del paciente. Por lo tanto, en la entrevista farmacéutica queremos cumplir todos estos puntos. Queremos obtener la historia farmacológica del paciente, queremos indagar sobre la efectividad de la terapia farmacológica, queremos investigar sobre el cumplimiento y el uso de medicamentos, detectar o prevenir reacciones adversas a medicamentos, realizar educación al paciente y asesorar en el momento del alta con respecto al uso adecuado de medicamentos. Es decir, en una primera instancia de la entrevista vamos a querer obtener principalmente información. Pero ¿por qué el paciente no da tanta información si no va a recibir nada a cambio? Y ahí es donde viene nuestro rol de educadores tanto al paciente como a su familia, de educadores respecto a las terapias farmacológicas como a las terapias no farmacológicas. Y también la educación respecto al uso adecuado de un medicamento. Las fases de la entrevista son 4 principalmente, y la idea es que vayan practicando, ya sea en la simulación o en los campos clínicos, estas fases de la entrevista que les van a permitir organizar eh, un diálogo adecuado con el paciente y tratar de extraer la mayor cantidad de información para así analizar al paciente de manera acabada. La fase de inicio conlleva comunicar quiénes somos, es decir, presentarnos, explicar el objetivo de la entrevista, explicar de qué se va a tratar esta entrevista y establecer un tiempo aproximado de cuánto va a durar esta entrevista. Este es un abordaje inicial de un paciente, este es un ejemplo, donde cumplimos los puntos que anteriormente les mencioné. El ejemplo dice: buenos días, soy Emilio López, estudiante de Química y Farmacia. Es ahí donde nos presentamos y deseo ocupar algunos minutos de su tiempo para hacerle unas preguntas sobre los medicamentos que usted emplea en su casa. Ese es el tema de la entrevista, con el fin de establecer si ellos le han causado algún efecto no deseado. Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, el paciente está claro en quiénes son ustedes. En este caso, ustedes son estudiantes de química y farmacia. Desea ocupar algunos minutos, deja un tiempo amplio, pero tampoco un tiempo bastante amplio, sino que le da la oportunidad al paciente de decir: bueno, ok, van a ser unos minutos, pero no horas de entrevista. Le explican el tema de la entrevista, que es muy relevante para orientarlo y para establecer un contexto y las preguntas que ustedes van a hacer al paciente. Y finalmente le explican un objetivo que tiene que ver con que el paciente sepa cuál va a ser su resolución final respecto a esta finalización de la entrevista y qué esperan conseguir ustedes con él. Luego de la fase de inicio viene esta fase exploratoria,
donde debemos indagar por los objetivos propuestos en la fase de inicio. Debemos conocer las características sociodemográficas, económicas, culturales y religiosas de los pacientes, y lo que queremos también es evitar barreras comunicacionales. Tenemos que utilizar un lenguaje que sea acorde al paciente, de tal manera que nos pueda comprender y pueda entender qué le estamos preguntando y así tener una respuesta asertiva. Muchas veces puede pasar que los pacientes le respondan de igual manera, incluso sin saber qué ustedes están preguntando, y esto tiene que ver con utilizar un lenguaje no apropiado para el paciente y más bien utilizar un lenguaje técnico. La fase resolutiva es dar respuesta a las expectativas del paciente, es mejorar la comprensión del paciente respecto a su tratamiento, es establecer acuerdos para cambiar conductas y también lo que queremos es educar respecto a el desconocimiento que pueda tener el paciente en la terapia de su patología u otros, y así de esta manera lograr un cambio con nuestra intervención directa hacia el paciente. La fase de cierre conlleva nada más que agradecer la colaboración del paciente y, si es necesario, podría ser hasta entregar recomendaciones por escrito. Otra buena alternativa también en la fase de cierre es hacer preguntas dirigidas al paciente respecto a lo que entendió de la entrevista y a las dudas que él tiene al finalizar la entrevista, porque esto nos va a permitir entender qué cosas comprendió el paciente y qué cosas no comprendió. Y es el momento también de reforzar la idea. Para esto existen tipos de preguntas que nosotros podemos utilizar de acuerdo a cómo queremos guiar la entrevista. Entrevistar a un paciente no es algo sencillo, se requiere experiencia práctica para poder hacerlo, y por eso mismo tratamos de darle todas estas herramientas que les permitan a ustedes establecer una entrevista ordenada, lógica, coherente. Hay preguntas que nos van a servir en diferentes contextos. Las primeras son preguntas cerradas, otras son preguntas abiertas y otras preguntas que sugieren alguna respuesta. Las preguntas cerradas tienen ventajas que son útiles al momento de querer llevar el control de la entrevista, ayudar a ordenar un poco la entrevista, a dirigirla, pero tiene algunas desventajas. Las principales desventajas tienen que ver con que a veces es difícil establecer un diálogo cuando realizo preguntas cerradas. Dificulta la comprensión del paciente muchas veces, y es por eso que es difícil hacer una entrevista solamente con preguntas cerradas. También debo ir variando con preguntas abiertas, que como todo tiene ciertas ventajas y desventajas. La ventaja que tiene es que podemos establecer una comunicación bidireccional con el paciente, y esto nos permite entonces comprender lo que el paciente nos dice y también explicar al paciente qué es lo que nosotros queremos decir. Sin embargo, muchas veces cuando hacemos preguntas abiertas, los pacientes pueden tener episodios durante la entrevista donde a veces nos van a conversar temas que no corresponden al que nosotros preguntamos, y a veces tenemos mucha información y también con eso también perdemos mucho tiempo. Es importante que cuando eso pase, entonces volvamos a preguntar, pero ahora con una pregunta cerrada, de tal manera que podamos dirigir y conducir nuevamente la entrevista hacia donde nosotros la queremos ver. La ficha clínica es otra fuente de información relevante e importante. Tenemos que entender que la ficha clínica es un documento reservado, es un documento confidencial, y debemos preservar la información contenida en esta, ya que recordemos que la ficha clínica es propiedad del paciente y la institución a cargo solamente conserva estos datos de confidencialidad y por supuesto los almacena. Pero no olvidemos que al momento de encontrarnos con una ficha clínica debemos ser bien respetuosos y debemos ser bien conscientes de que la información que aquí contiene
es de absoluta confidencialidad. No podemos divulgarla, no podemos sacar fotografías y tampoco podemos extraer mayor información fuera del recinto donde estamos, ya que esto también incurriría en alguna ilegalidad. Por lo tanto, es importante que entiendan que una vez que se encuentren con este documento, sean bastante criteriosos al momento de conversar con sus compañeros y también al momento de salir del lugar o el recinto donde van a ir, del campo clínico, y mantengan una confidencialidad de los datos del paciente respecto a sus comorbilidades, tratamientos, etcétera, etcétera. La ficha clínica tiene una gran utilidad para nosotros. Nos permite entender cuáles son los datos respecto a la enfermedad que tenga el paciente, el diagnóstico actual, los tratamientos que el paciente ha recibido, tratamientos del futuro, nuevas terapias que va a recibir, etcétera, etcétera. Nos dice la evolución del paciente que ha tenido durante la hospitalización. Por lo tanto, es importante entender que estas son actividades de docencia y que debemos siempre extraer los datos necesarios, pero nunca podemos divulgar la identidad del paciente, que esto es algo súper relevante y que voy a ser majadero en recalcar. La ficha de enfermería es otra ficha que nos va a servir, a diferencia de la ficha clínica, que es una historia mucho más larga y conlleva también un análisis mucho más exhaustivo y acabado. La ficha de enfermería es una ficha diaria que nos va a permitir conocer aspectos súper relevantes que tienen que ver con la evolución del paciente respecto a sus signos vitales, respecto a los medicamentos que el paciente se le ha administrado, la diuresis que ha mantenido, las deposiciones, el balance hídrico, la temperatura, etcétera, etcétera. Nos habla de cómo ha estado el paciente respecto a sus signos vitales, los medicamentos que ha recibido y algún otro dato relevante que sea importante recopilar de esta fuente de información. Ya tenemos un ejemplo de la ficha clínica, como les mencioné anteriormente, están los datos básicos del paciente, está el plan de enfermería, que principalmente acá se notan qué medicamentos son los que va a recibir el paciente, los horarios en los que recibe, las vías de administración, entre otros. Además de eso, encontramos por supuesto sus signos vitales, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, temperatura, incluso si el paciente ha tenido dolor, por la escala de EVA o la escala de Glasgow para evaluar su estado de conciencia. La ingesta del paciente que ha recibido alimentación, por ejemplo, lo que ha también perdido a través de posiciones, a través de la diuresis, los vómitos, si tiene algún dispositivo invasivo, por ejemplo una sonda nasogástrica, etcétera, etcétera. Una vez que obtenemos estos datos subjetivos y los datos objetivos, extraídos directamente del paciente y también de la ficha clínica, entonces ya podemos recopilar la información importante y la más relevante para hacer un análisis respecto a los problemas de salud relacionados o no con medicamentos. ¿Qué es un problema de salud? Un problema de salud es una alteración médica, síntomas, diagnóstico, enfermedad, deterioro, discapacidad o síndrome que puede deberse a trastornos psicológicos, fisiológicos, socioculturales o económicos. Esta es la definición clásica del problema de salud. Y analizando más en detención, nos podemos dar cuenta que un problema de salud puede ser de algo tan leve como un síntoma o un signo vital alterado, hasta una enfermedad e incluso una agrupación de enfermedades. En este caso estamos hablando de un síndrome o una manifestación que conlleve un conjunto de síntomas que le están causando algún deterioro, alguna discapacidad, alguna alteración física, psicológica al paciente. Por tanto, es importante entender que un problema de salud puede ir desde el simple dolor de alguna articulación
a un síndrome mucho más complejo como podría ser un síndrome cardiovascular o algún síndrome relacionado, por ejemplo, con el infarto o el miocardio, etcétera, etcétera. Es decir, no debemos pensar que solamente nos referimos a problemas de salud pensando solamente en enfermedades. También debemos tomar en cuenta los síntomas y quizás muchas veces podemos agrupar varios síntomas, signos vitales e incluso enfermedades dentro de un síndrome. Eso es un problema de salud, pero ¿qué relación tiene esto directamente con el medicamento? Vemos estas dos definiciones, les voy a dejar que las lean en detención, respecto a lo que significa el PRM o el problema de salud relacionado con medicamentos. ¿Dónde está la principal diferencia? Es que la condición del paciente debe tener relación con la medicación, ya sea por su uso, su no uso, la seguridad de la terapia o la adherencia a la terapia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si bien el paciente puede manifestar, presentar alguna enfermedad o algún síntoma, algún signo vital, algún síndrome que altere su condición fisiológica, nosotros tenemos que identificar en qué situación el medicamento podría estar involucrado. Ya sea que producto de la enfermedad el paciente requiere un medicamento, o que producto de la enfermedad el paciente recibió un medicamento que no está siendo efectivo, o que producto de la enfermedad el paciente recibió alguna terapia la cual le produjo alguna reacción adversa o alguna interacción, o ya sea por la enfermedad el paciente recibe tantos medicamentos que no ha podido ser adherente a la terapia. Entonces, en todas estas situaciones nosotros estamos hablando de problemas de salud relacionados con medicamentos. Esto nos lleva a la tercera letra del acrónimo SWOT, que es el assessment o la evaluación. El assessment lo que busca es identificar los problemas de salud del paciente y establecer cuáles problemas de salud están relacionados con medicamentos y cuáles problemas de salud no están relacionados con medicamentos. Acá tenemos algunos ejemplos de problemas de salud no relacionados con medicamentos y algunos problemas de salud que sí se relacionan o tienen alguna, eh, digamos, eh, discrepancia con los medicamentos. Un problema de salud no relacionado con medicamentos, por ejemplo, es una fractura de cadera que requiere tratamiento quirúrgico. En eso la medicación no va a poder resolverlo, pero sin embargo un tratamiento médico de una intervención quirúrgica sí. Una parestesia, un adormecimiento o hormigueo que siente el paciente que requiere terapia kinesiológica o incluso terapia ocupacional, no necesariamente va a ser un problema relacionado con medicamentos porque el paciente va a tener una resolución a partir de una terapia no farmacológica. También podemos hablar de trastornos deglutorios que requieren intervención fonoaudiológica, ya que hay técnicas para mejorar la deglución de los pacientes y así puedan tragar con mayor facilidad. Esto también requiere una intervención que muchas veces no es una intervención farmacológica y es un profesional el que la realiza. Ahora, ¿cuáles son problemas de salud relacionados con medicamentos? Por ejemplo, un paciente hipertenso que no controla adecuadamente la presión arterial y que está en tratamiento con antihipertensivos, Naratril, losartán, etc. Imaginemos que esta presión arterial no se controla bien, por lo tanto la efectividad de la terapia es la que está en juego y uno debería preguntarse, bueno, ¿será un problema del medicamento, la dosis, la adherencia, etcétera, etcétera? Otro problema de salud puede ser que un paciente tenga una neumonía complicada que no responda al tratamiento con levofloxacina y también podríamos establecer aquí que hay varias razones por las cuales no puede
el paciente mejorarse de esta neumonía con un tratamiento antibiótico adecuado. ¿Será la dosis? ¿Será que el medicamento no es el adecuado para resolver ese problema? ¿Será que el espectro de acción está reducido? ¿Será que está siendo una bacteria resistente la que está provocando esta neumonía? ¿El paciente realmente se toma sus complementos? Etcétera, etcétera. Entonces, el assessment debe establecer, primero que nada, cuáles son los problemas de salud que tiene el paciente e indagar cuál de estos problemas de salud sí tiene relación con el medicamento. Aquellos problemas de salud relacionados con medicamentos pueden ser presentes o potenciales. Cuando son presentes debemos resolverlos de inmediato, en un momento, en un plazo establecido. Pero cuando son potenciales queremos prevenirlos y para eso también podemos tomar medidas para prevenirlos. Esta es la última letra de la metodología SWOT, que es la P del plan, donde vamos a definir 3 pasos cruciales para poder evaluar si nuestro plan de atención está siendo efectivo o no. Lo primero que establecemos con el plan es establecer un objetivo terapéutico. Este objetivo debe cumplir algunas condiciones. El objetivo debe tener una magnitud de cambio que nos permita evaluar si realmente el paciente tuvo un cambio producto de nuestra intervención. Debe establecer una temporalidad, es decir, un tiempo en el cual queramos lograr este objetivo, y debe estar siempre centrado en el problema de salud. Lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Lo segundo, parte del plan, es definir y seleccionar la mejor alternativa terapéutica para resolver el problema de salud del paciente. Y aquí debemos considerar características fisiopatológicas y farmacológicas. Y también debemos considerar las características que tenga el paciente para poder establecer con él un acuerdo en el cual se llegue a una terapia en la que él se sienta cómodo, sea adherente y sea efectiva. Y por supuesto, seguro. Y la última parte del proceso del plan es establecer un parámetro de seguimiento. Parámetros de seguimiento que deben tener parámetros de seguimiento de seguridad y de efectividad. De esta manera nosotros podemos evaluar a través de estos parámetros si nuestra intervención está siendo efectiva o no, y si está siendo segura o no. En resumen, es esto. Al principio se ve un poco complicado, pero si vamos paso a paso podemos entender que es un proceso lógico, que es un proceso fácil de seguir y a medida que se va utilizando se hace un proceso familiar y cómodo. Podemos ver acá entonces los datos del paciente, que los vamos a extraer a través de datos subjetivos y datos objetivos, es decir, las primeras 2 letras del SWOT. Recordemos entonces de dónde vienen estos datos, principalmente de la entrevista farmacéutica y, en un segundo lugar, por de manera concomitante, la ficha clínica. Una vez que tenemos todo el dato del paciente, vamos a ir a un proceso de assessment o de evaluación, donde queremos justamente evaluar si el paciente tiene algún problema de salud o no. Cuando vemos que el paciente identificamos que tiene un problema de salud, debemos ver si este problema de salud se relaciona o no con medicamentos. Aquellos problemas de salud que se relacionan con medicamentos pueden ser problemas presentes o pueden ser problemas potenciales. Se plantea entonces la fase del plan, donde debemos considerar el objetivo terapéutico centrado en el problema de salud y que tenga una magnitud de cambio y una temporalidad establecida. Se hace un plan terapéutico donde hay intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Se define además un parámetro de seguimiento que son nuestros indicadores
para evaluar nuestro objetivo planteado. Como se dan cuenta, es un proceso que es cíclico y en el cual siempre va a establecer revisiones respecto a las medidas que nosotros tomamos para resolver este problema. La metodología SWOT, entonces, nuevamente para que la idea quede clara, es extraer los datos del paciente a través de datos subjetivos y datos objetivos. Vamos a identificar problemas de salud relacionados con medicamentos o no relacionados con medicamentos en la fase de assessment. Vamos a proponer un objetivo, vamos a proponer un plan, vamos a proponer parámetros de seguimiento y toda esa es la parte del plan terapéutico. Y vamos a establecer una resolución en la temporalidad que nosotros pusimos y también a través de los parámetros de seguimiento que nosotros también propusimos. Por lo tanto, estas primeras fases corresponden a la fase de evaluación. Y la fase siguiente corresponderá a la fase de el plan. Problemas relacionados con medicamentos. Bueno, es importante que cuando queramos orientarnos a identificar un problema relacionado con medicamentos, tengamos claro qué identificamos y sepamos que al identificarlo también debemos categorizarlo. Por lo tanto, al momento de identificar un problema de salud, este problema de salud se relaciona en alguna parte del medicamento, porque el problema es debido a que le falta algún tratamiento al paciente o el tratamiento que tiene el paciente no está completo, o es un tratamiento que a lo mejor es innecesario. Entonces, cuando sepamos e identifiquemos que el problema relacionado con medicamentos es un problema de indicación, entonces podremos responder a esta pregunta. Ahora bien, cuando sepamos que existe un PRM de efectividad, responderemos a la pregunta en la que la eficacia o la dosis del medicamento no es la adecuada. Es decir, si debido a una indicación farmacológica el paciente recibe una dosis no adecuada para el tratamiento estándar de una patología específica, entonces estaremos frente a un PRM de efectividad. Ahora, si el problema de salud está causando alguna reacción adversa o la dosis del medicamento que estamos administrando es muy alta, entonces estaremos frente a un PRM de seguridad. Sin embargo, es importante entender que la adherencia al tratamiento es fundamental y por lo tanto también nos preguntamos como última pregunta si el paciente está recibiendo la terapia y está siendo adherente a esta. Y aquí hablamos de un PRM de cumplimiento. Siempre que identifiquemos PRM debemos hacerlo en esta escala, es decir, identificar primero si el paciente recibe todos los fármacos y tiene todas las indicaciones necesarias. Identificar si la terapia que está recibiendo el paciente es una terapia efectiva. Identificar también si el paciente recibe esta terapia y esta terapia está siendo segura, es decir, no le está provocando ninguna reacción adversa. Y preguntarnos después, ¿será realmente el paciente adherente a la terapia? De esta manera podemos entonces clasificar los tipos de PRM. A modo de resumen, tenemos que los PRM se pueden clasificar en indicación porque el paciente recibe una farmacoterapia innecesaria o porque el paciente requiere una terapia adicional. De efectividad, si el fármaco es inefectivo o el paciente recibe dosis bajas del fármaco. De seguridad, cuando el paciente, debido a la indicación a la terapia farmacológica, tiene alguna reacción adversa o se le están administrando dosis altas de ese medicamento. Y cumplimiento cuando hablamos de la adherencia farmacológica. De esa manera podemos clasificar los PRMs, pero también debemos saber cómo priorizarlos.
es importante que entendamos que la priorización es compleja y es difícil, pero también requiere práctica al momento en que nosotros podamos establecer cuál es el problema de salud más importante del paciente. La priorización se puede establecer a través de estos criterios, que son principalmente la urgencia, es decir, que el problema debe ser resuelto en forma rápida. Estamos hablando de urgencia cuando nos damos cuenta de que las medidas que debemos tomar deben ser de manera inmediata, de manera urgente, de manera próxima. Ahora, si las medidas que debemos tomar comprometen la vida del paciente, entonces podemos clasificar un PRM a través de la gravedad. Es decir, es más grave que el paciente tenga una fractura de algún eh, hueso largo, o es más grave que el paciente tenga una alteración leve de los lípidos. Entonces nos damos cuenta de que en estos ejemplos podemos clasificarlo a través de la urgencia y la gravedad. La documentación también es importante, ya que nos permite avalar o indagar o respaldar la información pertinente para resolver el problema. Si hay bastante documentación que avale nuestra intervención, entonces podemos establecer que a través de la documentación que existe pertinente, nosotros podemos decir que el PRM es importante. Ahora, todo eso tiene que ver también con la posibilidad. ¿Es posible que yo como farmacéutico intervenga en un problema de salud del paciente? ¿O esta intervención no es realmente prioridad? Entonces ahí debemos preguntarnos, ¿siempre será factible que nosotros podamos actuar en un problema de salud del paciente? Es importante que entiendan que la mayoría de las veces ustedes van a clasificar los problemas de salud relacionados con medicamentos a través de los dos primeros criterios, la urgencia y la gravedad. ¿Es urgente? ¿Lo puedo resolver ahora? ¿Es grave? ¿Compromete la vida del paciente? Entonces ese será el PRM más importante. Acá tenemos ejemplos de priorización. Tenemos un paciente hospitalizado donde se evidencia tos por enalapril y está sin tratamiento tromboprofiláctico. En este primer ejemplo tenemos dos circunstancias: una reacción adversa a un medicamento por la tos asociada al uso de enalapril, un PRM de seguridad, y debemos también entender que no hay un tratamiento asociado a una patología altamente grave, como es eh, una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, aquí es donde nos preguntamos y decimos, ok, ¿será más importante la reacción adversa al medicamento o será más importante lo que compromete la vida del paciente incluso? Evidentemente, en este caso, en un paciente hospitalizado, si bien existe un problema de la tos asociada a enalapril, es un problema secundario, es un problema no menos relevante, pero que no tiene tanta urgencia o tanta gravedad como sí lo tendría que el paciente cursara con un evento tromboembólico. En el segundo ejemplo, vemos a un paciente hospitalizado que se evidencia hipertenso y hoy comenzó con fiebre y tos con expectoración. Nuevamente volvemos al mismo ejemplo donde podemos ver que tenemos un problema de hipertensión que probablemente no esté recibiendo un tratamiento farmacológico, o sea, un PRM de indicación, y hoy comenzó con fiebre y tos con expectoración, es decir, también con sintomatología infecciosa. Por lo tanto, lo más probable es que este paciente sea pertinente administrar un antibiótico. En este caso, entonces comprendemos que ambos problemas de salud son altamente urgentes, porque no podemos dejar que el paciente esté hipertenso, pero tampoco lo podemos dejar sin un tratamiento farmacológico para tratar su cuadro de compromiso ventilatorio. Por lo tanto, en este contexto, lo que queremos es indagar qué es más grave. ¿Será más grave que el paciente esté hipertenso? ¿O será más grave que el paciente curse con algún proceso infeccioso? Evidentemente, los procesos infecciosos pueden cursar también con aumento de presión arterial y frecuencias cardíacas. Por lo tanto, también es importante
conocer esto desde el punto de vista fisiopatológico para entender cómo podemos clasificar este problema de salud. En este caso, la respuesta correcta sería que es un paciente hospitalizado con fiebre y tos con expectoración, más allá de la hipertensión que tenga el paciente, ya que si probablemente resolvemos la tos y la fiebre de este compromiso respiratorio del paciente, entonces quizás también podemos resolver el cuadro de compromiso hemodinámico de un paciente hipertenso. En el tercer ejemplo tenemos un paciente hospitalizado con insuficiencia cardíaca descompensada, con edemas en extremidades inferiores y pulmonar, y además con lesión renal aguda. Cada vez se hace un poco más complicado en este contexto, entonces tenemos un paciente con una patología cardiovascular, con una insuficiencia cardíaca descompensada, que tiene edema en extremidades inferiores, pero también compromete la vía pulmonar. Además de esto se compromete otro órgano que es el riñón, donde cursa con una lesión renal aguda. Entonces, en este caso nos preguntamos si es urgente resolver ambos compromisos. Y la verdad es que sí, ambos tienen igual componente de urgencia. Sin embargo, cuando nos preguntamos de qué podría el paciente cursar mayor gravedad, evidentemente que un edema pulmonar va a llevar a una hipoxia y a una disnea importante que va a comprometer la vida del paciente de manera mucho más aguda que una lesión renal que puede ir evolucionando hasta comprometer mucho más al paciente, pero no con la gravedad que lo haría un edema pulmonar grave. Por lo tanto, en este caso, el paciente hospitalizado con edema en extremidad inferior y pulmonar sería el problema de salud más importante de este paciente, y la lesión renal aguda no deja de ser importante, pero sin embargo debemos entender que debemos resolver este problema de salud primero para después preocuparnos del riñón. El cuarto ejemplo es un paciente hospitalizado con una trombosis venosa profunda y sangrado gastrointestinal. Sabemos, por la evidencia que existe, que el tratamiento de la trombosis venosa profunda es importante y debe recibir tratamiento anticoagulante. Sin embargo, si el paciente está sangrando por la vía gastrointestinal, la pregunta es, ¿podremos darle tratamiento a este paciente o debemos revertir primero el sangrado? La respuesta en este caso es un poco más compleja, pero es importante que sepan que hay contraindicaciones absolutas para el uso de algún anticoagulante, y una de esas es que el paciente esté actualmente sangrando. Por lo tanto, en este caso es imposible que tratemos una trombosis venosa profunda con un anticoagulante sin antes resolver el sangrado gastrointestinal que está cursando actualmente el paciente. Y esa es la respuesta correcta. En resumen, debemos recolectar los datos objetivos y subjetivos del paciente, es decir, la letra S y la letra O del acrónimo SWOT, enlistar los problemas de salud que tenga el paciente, analizar cada uno de los problemas discriminando si está relacionado o no con medicamentos, aquellos problemas de salud relacionados con medicamentos, revisar si están compensados o no, identificar si hay problemas de indicación, de eficacia, de seguridad, de adherencia, y de acuerdo a esto también es proponer un plan y parámetros de seguimiento que contribuyan a resolver el problema de salud que nosotros identificamos. Por lo tanto, cuando evaluemos un PRM debemos identificar que existe un problema de salud, que hay una evaluación y que existe un tratamiento. Y que de acuerdo a esta evaluación, también nosotros debemos categorizar el PRM si es un PRM de indicación, de efectividad, de seguridad o de cumplimiento. Vamos a terminar con un caso clínico práctico con el cual vamos a enlistar todos los pasos que ustedes tienen que seguir para resolver los casos clínicos que más adelante van a tener que ser capaces de resolver tanto en el campo clínico como en la solemne y quizás también seminarios u otras ocasiones. Y es importante que entiendan que este video busca más que nada interiorizarlo en la teoría, en los recursos necesarios para que ustedes puedan el día de mañana practicar y desarrollar esta metodología con mucho más facilidad.
Vamos a comenzar con este caso clínico. Es un paciente de género masculino, edad de 56 años, mide 1,70 metros y pesa 68 kilogramos. Tiene una previsión FONASA-C, tiene antecedentes de hipertensión arterial hace 5 años y dislipidemia, además de una trombosis venosa profunda diagnosticada hace 2 meses. En tratamiento farmacológico con enalapril, 5 mg cada 12 horas vía oral, lovastatina 20 mg día, warfarina 5 mg día, y asiste a una consulta ambulatoria donde se evidencia un buen control de la presión arterial, sin evidenciar sintomatología asociada. Dentro de los exámenes de laboratorio tomados hace 3 días, destaca un colesterol total de 225 mg por decilitro, un LDL de 146 mg por decilitro, un HDL de 38 mg por decilitro, además de un INR de 2.3. A la entrevista el paciente refiere tomarse todos los medicamentos en la mañana después del desayuno y hace una semana comenzó a ingerir después del almuerzo 2 tazas de manzana. Una vez conociendo todo lo antecedente del caso clínico, debemos primero que nada utilizar la metodología SWOT para poder recolectar y analizar los datos que nos entrega tanto la ficha clínica, los exámenes laboratorios como la historia del paciente. De esta manera tenemos datos subjetivos, en los cuales sabemos que el paciente se toma los medicamentos de la mañana después del desayuno, eso nos comentó, y hace una semana comenzó a ingerir después del almuerzo 2 tazas de manzana. Esos son los datos que nos entrega el paciente y que la verdad no podemos objetar. ¿Cuáles son los datos objetivos? Que el paciente tiene 56 años, mide 1,70 metros de estatura, 68 kilogramos, tiene una previsión FONASA-C, tiene una hipertensión arterial hace 5 años, tiene una dislipidemia actualmente, una trombosis venosa profunda diagnosticada hace 2 meses, está recibiendo tratamiento farmacológico que está indicado para las patologías anteriormente mencionadas, tiene una presión arterial controlada, tiene exámenes de laboratorio que destacan algunas alteraciones a nivel del perfil lipídico y tiene un INR dentro del rango objetivo. Una vez que entendemos y comprendemos la historia clínica del paciente, ahora podemos identificar los problemas de salud relacionados con los medicamentos a través de una evaluación o el assessment, ¿cierto? Esto que les explicaba yo anteriormente. Sabemos que el paciente tiene una dislipidemia. Sabemos además que tiene una hipertensión arterial. Y sabemos también que está con este diagnóstico de trombosis venosa profunda hace 2 meses. Sin embargo, si combinamos y juntamos todos estos diagnósticos y esta presentación clínica, también podemos establecer que este paciente cursa con un síndrome cardiovascular, y podemos identificar que debido a que ya tuvo un evento trombótico, este paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo tratamos a esta paciente si son varias patologías? Pues una sola patología la que explica todo. Por lo tanto, vamos a ir desmenuzando este alto riesgo cardiovascular a través de sus patologías y ver y evaluar si está recibiendo el tratamiento adecuado, si está siendo efectivo, si está siendo seguro y si el paciente es adherente. Por lo tanto, comenzamos con dislipidemia, en la cual vemos que el paciente está recibiendo lovastatina 20 mg al día y actualmente tiene un colesterol total de 225, un HDL de 38 y un LDL de 146. Efectivamente sabemos que lovastatina es un tratamiento indicado para tratar una dislipidemia. Sin embargo, sabemos que lovastatina es una estatina de baja potencia. Por lo tanto, nos preguntamos, ok, ¿está recibiendo tratamiento? Es decir, el paciente recibe la indicación, pero resulta que su tratamiento actualmente no está siendo muy efectivo, ya que el paciente tiene un perfil lipídico alterado. Vamos a ir por la hipertensión arterial. Sabemos que el paciente está recibiendo enalapril,
que actualmente en los controles que el paciente recibe en esta consulta ambulatoria tiene una presión controlada y por lo tanto podemos deducir que el paciente recibe una terapia, tiene la indicación para tratar esta hipertensión arterial. Esta terapia está siendo efectiva porque el paciente controla efectivamente su presión arterial. Está siendo segura porque no refiere ningún síntoma ni signo que podamos derivar de una reacción adversa a este medicamento. Y aparentemente está siendo breve. Por lo tanto, sabemos que la hipertensión arterial está bien controlada. Respecto a la trombosis venosa profunda, vemos que el paciente está recibiendo tratamiento con warfarina y tiene un INR dentro del rango. Pese a consumir manzanilla, que podría ser una interacción farmacológica potencial, el paciente tiene los niveles de rango de INR dentro de los objetivos terapéuticos. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, para la trombosis venosa profunda, ¿el paciente recibe el medicamento? ¿Sí? ¿Está siendo efectivo? Hasta el momento sí, no ha tenido ningún otro evento cardiovascular. ¿Está siendo seguro? También. No ha tenido ningún episodio de sangrado, ni tiene un INR fuera de rango que nos indique altas dosis del medicamento. Por lo tanto, en este aspecto también el paciente está controlado. Ahora vamos a la adherencia. ¿Nos dijo el paciente que tomaba los medicamentos todos los días? Sí. Podríamos indagar un poco más, es cierto, pero por los datos limitados de la historia, asumimos que el paciente es adherente y no vamos a creer lo contrario. Por lo tanto, ya evaluando todo lo anterior, debemos plantear el terreno. ¿Cuál será el problema de salud relacionado con medicamentos que tiene este paciente? Efectivamente, si recordamos, las tres patologías van a contribuir a un síndrome mayor, que es un alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, nosotros nos centramos en ese problema de salud para definir el PRM. Y sabemos que el paciente presenta un alto riesgo cardiovascular, pero que está recibiendo una terapia farmacológica ineficaz. Alguno de ustedes podría preguntarse si la dislipidemia no podría ser también un PRM que debiésemos nosotros tratar. Y efectivamente es así. Sin embargo, al tratar un PRM de solamente dislipidemia, dejamos varias aristas del paciente fuera. Y lo que queremos hacer es englobar la máxima cantidad de patologías, síntomas, signos, examen laboratorio dentro de un problema de salud global el cual podamos nosotros atacar y podamos ser capaces de solucionar de manera integral. Por lo tanto, preferimos el riesgo cardiovascular sobre la dislipidemia, pensando que de esta manera podemos contribuir a resolver el problema de una manera mucho más eficaz. Si nos damos cuenta, al plantear el PRM se cumplen algunas cosas. Está centrado en el problema de salud en este caso es el alto riesgo cardiovascular. Identificamos qué tipo de PRM es. Identificamos que la terapia estaba bien indicada, pero su terapia es ineficaz. Por tanto, también en el PRM debemos categorizar de qué problema de salud relacionado con medicamentos estamos hablando. Cuando ya realizamos la integración de la información a través de los datos subjetivos, objetivos, evaluamos los problemas de salud del paciente, los categorizamos y planteamos el PRM, ahora vamos directamente al plan. ¿Qué es el plan? Es plantear objetivos terapéuticos, plantear un plan terapéutico y plantear parámetros de seguimiento. Por lo tanto, en el plan vamos a plantear objetivos terapéuticos y recuerden que los objetivos terapéuticos deben cumplir con tres condiciones. Estar centrado en el problema de salud, tener magnitud de cambio y tener temporalidad. En este caso, evitar es nuestra magnitud de cambio. De esta manera nos damos cuenta de que el paciente efectivamente va a poder tener un cambio respecto a la terapia que yo estoy indicando. Por lo tanto, yo quiero evitar el evento. Está centrado en el problema de salud porque está centrado en el riesgo cardiovascular, en los eventos cardiovasculares,
Y yo defino una temporalidad que sea lógica, que no sea demasiado ambiciosa y que sea realista. En 6 meses yo quiero evitar su riesgo cardiovascular. En 6 meses yo quiero evitar que el paciente vuelva a tener un nuevo evento cardiovascular. Y de esta manera, así queda planteado el objetivo. Cuando voy al plan terapéutico, yo quiero que este plan terapéutico tenga medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. En las medidas farmacológicas se sugiere al médico tratante el cambio de estatinas a una estatina de mayor potencia como atorvastatina en una dosis media de 40 miligramos cada 24 horas. También yo quiero mantener su terapia antihipertensiva porque me interesa que esto contribuya a seguir controlando su presión arterial. Quiero que el paciente también tenga actividades no farmacológicas como son una dieta balanceada, y para esto un profesional se puede encargar a través de una nutricionista e incentivar la alimentación saludable. Y también podemos proponer actividad física, al menos 30 minutos al día, según la tolerancia del paciente. Por tanto, el plan terapéutico es un plan completo que debe incluir terapia farmacológica, terapia no farmacológica, interconsultas también, y debe proponer la terapia farmacológica con el medicamento, la dosis y la frecuencia adecuada. Todo esto debe estar documentado, es decir, que nosotros podamos ser capaces de, a través de la literatura, a través de guías clínicas, a través de la experiencia que está documentada, proponer la mejor alternativa terapéutica para el paciente. Y por último tenemos los parámetros de seguimiento. Los parámetros de seguimiento buscan resolver o comprobar si la terapia que nosotros estamos dando es la más efectiva, es la más segura. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta que cuando propongamos un parámetro de efectividad, vamos a proponerlo en base al problema de salud. Es decir, queremos evitar un riesgo cardiovascular, queremos evitar un evento cardiovascular. ¿Cómo lo vamos a evitar? Bueno, si el paciente vuelve a tener una trombosis venosa profunda, sí o no la tiene, será un marcador importante de la efectividad que nosotros estamos proponiendo de la terapia. Si el paciente ha disminuido el colesterol total, también. Si ha disminuido su LDL, si ha mantenido presiones arteriales dentro del rango establecido, si ha mantenido un peso corporal estándar que evite también que aumente el riesgo cardiovascular. Bueno, todos esos parámetros van a contribuir justamente a evitar algún evento cardiovascular. Cuando recomendamos terapias, también debemos preocuparnos si esa terapia que nosotros estamos recomendando no va a provocar algún evento adverso. En este caso, sabemos que las estatinas pueden provocar dolor muscular. Sabemos también que pueden aumentar la creatinina quinasa total. Sabemos que la terapia con la PIL que también recomendamos puede alterar la presión arterial, puede provocar tos, falla renal. Sabemos que la warfarina que el paciente recibía puede alterar el INR, puede provocar sangrados, etcétera, etcétera. Entonces, todos los parámetros de seguridad que nosotros queramos seguir están relacionados con la terapia que nosotros indicamos o proponemos. Y con esto terminamos. Muchas gracias.